Hola, bienvenidos a Cartapacio. En este tutorial haremos la máscara de Hollow Ichigo del anime Bleach. En esta ocasión dividimos el video en dos partes. En este video haremos la cabeza o casco y en otro video que encuentras en nuestro canal los cuernos. La lista de herramientas y materiales la encuentras en la caja de descripción. Empezaremos haciendo bocetos para saber las dimensiones de nuestra máscara. Esta vez solo fue necesario un boceto. Para este proyecto necesitaremos la máscara base con el mecanismo de mandíbula. El tutorial lo encuentras en nuestro canal. Necesitarás una peluca de pelo muy largo, característica del personaje. Nosotros la pedimos por internet. Tomaremos la peluca y la colocamos sobre nuestra máscara base. Ajustaremos y amarraremos con ligas el resto del pelo. Peinaremos la peluca y la acomodamos lo más simétrica posible. De manera opcional la laciaremos. Envolvemos con película autoadherible lo más justo posible. En la parte de los ojos perforamos el plástico y por dentro lo unimos con cinta Durex. El plástico debe quedar lo más pegado a la parte de la nariz. Protegeremos con una bolsa el resto de la peluca. Marcaremos donde se encuentra la máscara base. Con 2 capas de vendas de yeso haremos la base de nuestro casco superior. Este proceso es necesario para dejar el espacio adecuado para la peluca. Dejamos secar, retiramos el casco y quitamos el plástico. Colocamos el casco en la máscara base y marcamos los puntos donde irán los imanes. Los puntos deben ir en la parte frontal, que es la zona del casco más pegada a la máscara base. Perforamos los puntos donde irán los imanes. Montamos el casco y marcamos los huecos en la máscara base. Con silicón frío pegamos los imanes. Una vez secos, reforzamos con masking tape y papel con engrudo. Con 2 o 3 capas de papel y engrudo, forramos el casco. Si quieres saber cómo preparar el engrudo, el tutorial lo encuentras en nuestro canal. Una vez seco, recortamos el papel de los huecos que perforamos anteriormente. Para mejor ajuste, puedes lijar los huecos. En la máscara base pondremos papel aluminio en la zona superior. Esto para simular el espacio de la peluca y que no se mueva el casco. El papel aluminio estará todo el tiempo de elaboración de la máscara, se retirará al finalizar. Con trozos de cinta canela cubrimos los imanes de la máscara base. Sujetamos bien el casco a la máscara base con cinta canela para evitar que se mueva. Pegamos papel periódico para cubrir los huecos. Desafortunadamente no grabamos esa parte. Una vez seco el papel de los huecos, pegamos 2 trozos de cinta doble cara. Después colocamos los imanes y por encima pegamos trozos de papel periódico con silicón frío y pegamento. Repetimos el mismo procedimiento en los 4 huecos restantes. Retiramos la cinta canela, separamos el casco de la máscara base y quitamos los trozos de cinta canela de los imanes. Recuerda que el papel aluminio debe estar en todo momento. Trazaremos puntos simétricos del casco para obtener la mitad exacta de este. Una vez obtenida la simetría, con alambre calibre 14 daremos la forma de la nuca y el espacio de las orejas. Sujetamos el alambre con masking tape y retiramos el casco de la máscara base para mejor comodidad al forrar con papel. Con papel y engrudo iremos forrando el alambre, envolviéndolo y pegándolo al casco como se ve en el video. En el área de las orejas separa un poco el alambre, mete el papel en medio, envuelve y pégalo. En la parte frontal colocamos otro alambre calibre 14 para reforzar el casco y lo forramos con papel y pasta con engrudo. El tutorial para hacer la pasta de papel lo encuentras en nuestro canal.
Con cartón mina gris recortamos las piezas que le darán la forma característica del personaje. Recuerda verificar la simetría con un compás. Basándonos en nuestro boceto, empezamos a dar la forma del personaje y calcular la posición de los rasgos. Debes calcular la cantidad de foamy que estás aplicando para no arruinar las proporciones. Recuerda, el foamy es solo para rellenar y no ocupar tanta pasta de papel. Una vez satisfecho con la forma, forraremos con papel periódico y engrudo. Comenzamos a dar forma con la pasta de papel. Ayúdate de herramientas de modelado. Con trozos de cartón forrados de cinta canela, los metemos por detrás del casco a presión para evitar movimiento. Esto sirve para que la humedad no deforme la figura. En la parte donde irán los dientes dejaremos los espacios. Una vez seco, retiramos el casco y recortamos los excedentes. Lijamos para obtener mejor acabado y aplicaremos una capa en la orilla con papel y engrudo. En la mandíbula, de igual manera rellenaremos con foamy y al secar forraremos con papel. Procura modelar la mandíbula teniendo juntas ambas partes para alinear la mordida. Con marcador trazamos el hueco de la mandíbula, con compás obtendremos la simetría. Retiraremos la mandíbula y con cinta canela forramos los topes. De nuevo colocamos la mandíbula y pegamos cartón mina gris para dar la forma de acuerdo a nuestro personaje. Con pasta de papel comenzamos a dar la forma de la mandíbula. Usa compás para obtener la simetría al modelar el otro lado. Recuerda modelar la mandíbula teniendo juntas ambas partes para alinear la mordida. De igual forma, en la mandíbula dejaremos los huecos donde irán los dientes. Con papel translúcido dibujaremos el detalle de la frente, después doblamos y recortamos para hacerlo simétrico. Transportamos a cartón mina gris y recortamos. Marcamos en la frente la forma y recortamos el cartón para obtener dos piezas. Aplicamos una capa delgada de pasta de papel en la zona donde irán los detalles. Colocamos nuestras piezas de cartón y alrededor afinamos los detalles interiores. Y en el exterior difuminamos la pasta para ocultar el filo del cartón. Haremos el mismo procedimiento para la zona de la nariz. Una vez seco procedemos a lijar con lija del número 100 o más fina. Recortaremos excedentes y lijamos. Con una brocha quitamos el polvo de papel y lo juntamos.
Al polvo de papel agregamos un poco de engrudo para obtener una pasta más fina. Con esta puedes rellenar o hacer detalles más finos en la máscara. Después de aplicar la pasta, deja secar y lija. Satisfecho con el resultado, aplicamos una capa de engrudo para sellar la superficie. Con plastilina epóxica modelaremos los dientes. Esta plastilina se endurece combinando dos partes iguales. Debes amasar hasta que ambas partes se mezclen perfectamente. Una vez combinadas, empieza a endurecer. Tienes que dar forma a los dientes lo más preciso que puedas. Con un poco de agua puedes dar un acabado más liso a la plastilina. También sirve para que no se pegue a tus dedos. Cuando vayas colocando los dientes, procura que no choquen entre ellos. Ya seca la plastilina, pondremos un poco de pasta de papel alrededor de estos y modelamos un tipo encía. Una vez seca la pasta, lijamos detalladamente. Retiramos la mandíbula para marcar el corte de la máscara base. Quitamos el casco, recortamos la parte marcada y lijamos. En el casco, detrás de los dientes, cortamos excedentes y lijamos. La máscara base utilizada en este proyecto no fue hecha para este personaje. Por lo tanto, hay que hacer correcciones, como retirar alambres, cortar exceso de yeso, papel y lijar. También hay que recortar exceso de yeso y papel detrás de los dientes y lijar. Por dentro, quitaremos un poco de yeso para colocar alambre calibre 16 con la forma de la mandíbula. Con pequeños trozos de papel y engrudo pegaremos el alambre a la mandíbula. Reutilizaremos los mismos ganchos que quitamos. Los pegamos con pasta y papel como se ve en el video. Si quieres hacer este personaje, desde un inicio tu máscara base debe ser creada con los rasgos adecuados para evitar hacer correcciones. Necesitaremos 2 cuernos hechos de cartón. El tutorial lo encuentras en nuestro canal. Con un cuerno elegimos el lugar del casco donde lo colocaremos. Sostenemos y marcamos el área. Después, con un compás comenzaremos a obtener puntos de simetría para transportar medidas al lugar donde irá el otro cuerno. Retiramos el casco y con cuidado perforamos los 4 puntos del rombo usando un punzón. Insertamos alambre calibre 14 en la parte más larga del cuerno y marcamos la distancia. Al lado del punto marcado y con ayuda de una pinza haremos 3 dobleces para crear una pequeña base como se ve en el video. Lo insertamos en el hueco indicado y ajustamos la base del alambre a la curvatura interior del casco. Por dentro del casco aplicamos engrudo y pegamento blanco, ponemos trozos de papel e insertamos de nuevo el alambre. Aplicamos un poco de pasta de papel en los dobleces del alambre, más pegamento y unas 4 capas de papel con engrudo. Procura que el papel quede bien adherido al alambre y al casco, ya que al secar será el soporte de los cuernos. Repite el mismo proceso en los demás puntos. Recuerda tomar las diferentes distancias de alambres de acuerdo al cuerno. Antes de continuar con los cuernos, pondremos papel alrededor de los ojos por dentro del casco. Una vez seco, alinearemos los alambres a la base del cuerno. Cuando dobles los alambres, sostén bien por dentro los dobleces interiores para no desprenderlos. Estando derechos, insertaremos los cuernos en estos. Con una tira de cartón corrugado de 1.5 centímetros calculamos la distancia de cada lado de la base del cuerno. Forramos cada parte con un trozo de papel periódico.
Con silicón frío pegamos las 4 piezas alrededor de la base del cuerno. Para rellenar las uniones, aplicamos pasta de papel y cubrimos con pequeños trozos de papel como se ve en el video. Repetimos los mismos pasos en el otro lado. Antes de pintar, aplicaremos una capa de pegamento blanco y engrudo a los cuernos. Separamos las 3 piezas. Por dentro de la mandíbula, aplicamos una capa de pegamento blanco y engrudo y dejamos secar. Retiramos el papel aluminio que colocamos al inicio del video. De igual forma, en la máscara base aplicamos una capa de pegamento blanco y engrudo por dentro y fuera y dejamos secar. En el casco aplicamos pegamento y engrudo solo detrás de los dientes. Una vez seco, con pintura acrílica negra pintamos el interior de la mandíbula. De igual forma, pintamos el interior y parte de la zona frontal de la máscara base con pintura negra acrílica. También puedes usar aerosol para más rapidez. Con pintura acrílica blanca pintamos la mandíbula. En la zona de los dientes daremos un poco de sombreado con pintura negra. Unimos las 3 piezas y continuamos pintando de blanco el resto de la máscara. Simultáneamente haremos sombreados con pintura negra en los detalles. Continuamos pintando los cuernos e igualmente sombreamos detalles. Pintamos la línea de los cuernos con pintura acrílica negra. Dibujaremos las decoraciones del casco solo de un lado. Con cinta métrica obtendremos la mitad del casco. Y con compás comenzaremos a transportar las medidas de un lado a otro para que las decoraciones queden simétricas. Terminados los trazos, comenzamos a pintarlos. Con cinta de montaje crea el stencil para pintar los detalles finos de la frente del casco. Termina de pintar el resto de las decoraciones y con goma borra los trazos de lápiz. De forma opcional, con pintura roja crea difuminado en las decoraciones. Aplicaremos una capa con aerosol transparente brillante. Por dentro del casco, en el área de los ojos, pegaremos con silicón frío tela negra semitransparente. Recortamos el sobrante de la tela y por encima aplicamos más silicón para reforzar. Para finalizar, pondremos cinta doble cara en la máscara base para que no se mueva la peluca. Si te preguntabas cuánto pesa esta máscara, es de aproximadamente 740 gramos. Antes de despedir este video tutorial, agradecemos a los seguidores que nos recomendaron hacer esta máscara. Estos son algunos.
También queremos mandar un saludo a todos nuestros seguidores, en especial a los que nos han compartido fotos y videos de sus proyectos basándose en nuestros tutoriales. En Cartapacio estamos muy orgullosos de ustedes. Estos son algunos de sus trabajos. Si has realizado alguna máscara basándote en nuestros tutoriales, no olvides compartirnos tus fotos en nuestras redes sociales. Nuestras redes las encuentras en la caja de descripción. Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.